Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 9. Yo voy a leer uno y ustedes leen el otro versículo. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Verso 7, ¿cierto? Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor añada bendición a su palabra. Mis hermanos, el tema de hoy lo he titulado La generosidad de los creyentes. Hoy tendremos que hablar de dinero. Y este tema es muy maltratado por algunas iglesias, por algunos pastores, los pastores de la prosperidad, algunos mal llamados pastores de la prosperidad. Es muy maltratado. El asunto es, mis hermanos, que algunos, huyendo del evangelio de la prosperidad, se han ido a otro extremo y ya no son generosos. Huyendo del evangelio de la prosperidad, huyendo de este evangelio que solamente nos habla de dinero, huyendo de este tema, han caído en no ser dadivosos, en no ser generosos. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué dejamos de ser generosos? De seguro es por un problema en nuestro corazón. Y para ser puntuales, mis hermanos, deberíamos preguntarnos: ¿será por el amor al dinero? ¿He dejado de ser generoso por el amor al dinero? ¿He dejado de ser generoso por algún problema de avaricia en mi corazón? ¿He dejado de ser generoso porque he adoptado el egoísmo que nos vende la sociedad en la cual vivimos? Y ese egoísmo que es tan contrario a la Escritura, mis hermanos. La Escritura, de hecho, el propósito de una teología bíblica, el propósito de una predicación bíblica es sacarnos de nosotros mismos y llevarnos a Dios, y llevarnos a pensar en la gloria de Dios, que debe ser el mayor interés de un cristiano. La misma Biblia nos lleva a pensar en los demás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra, dice el apóstol Juan: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y no hace nada y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede el amor de Dios morar en él? Imagínense lo que dice el apóstol. Si hay un hermano que tiene bienes, que tiene cómo ayudar y no hace nada, ve a alguien pasar necesidad y no hace nada, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El apóstol Juan presenta el amor. Al hablarnos acerca del amor, nos dice que el amor debe ir acompañado de un acto de generosidad. Es interesante notar eso. El apóstol Juan, en ese versículo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, nos lleva a pensar que el amor debe ir acompañado de un acto de generosidad.
Pero es interesante que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, nos lleva a pensar que el amor, o más bien, que la generosidad debe ir acompañada ¿de qué? Del amor. Juan nos dice que el amor debe ir acompañado ¿de qué? De la generosidad. Pero Pablo nos dice que la generosidad debe ir acompañada ¿de qué? Del amor. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si notan cómo el apóstol Pablo presenta la generosidad y dice que debe ir acompañada ¿de qué? Del amor. A lo que los quiero llevar, mis hermanos, es que el dar va de la mano con el amor. La generosidad va de la mano con el amor y más adelante hablaremos un poco más de esto. Quiero terminar esta introducción general volviendo a hacerle la pregunta: ¿qué impide que demos con generosidad? ¿Qué está impidiendo, mis hermanos? Recordemos la canción que decía al final que escudriña mi corazón, Señor. Examina mi corazón. Examinemos nuestro corazón y preguntémosle al Señor: Señor, ¿qué impide que yo dé con generosidad? ¿El amor al dinero? ¿La avaricia, que es idolatría? ¿El egoísmo, que es tan contrario a las Escrituras? De hecho, la misma palabra dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, dice la palabra que para el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corintios, le dice: para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, somos invitados por la palabra a dejar de vivir para nosotros y ahora vivir para Cristo. Esa es la invitación que la palabra nos hace. Así que el Señor nos ayude y podamos escudriñar nuestro corazón. Qué bueno sería decirle al Señor lo mismo que le dijo el salmista. Miren lo que le dice el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. El salmista le dice al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué bueno sería, mis hermanos, que le podamos decir esas palabras al Señor: examíname. Y de seguro vamos a encontrar muchas falencias, mis hermanos. Dice un pastor en República Dominicana, un pastor y profesor en teología, decía lo siguiente: la iglesia no es un museo de santos, la iglesia es una clínica de enfermos siendo tratados por el Señor. Ayer, compartiendo de la palabra, estaba repasando el tema en el trabajo y se me acercó una muchacha a preguntarme, a hacerme algunas preguntas, y una de las preguntas que me hacía era: bueno, ¿por qué algunos creyentes, algunos cristianos, ya no es creyente, se creen mejores como si no fueran pecadores? Yo le decía: ¿y dónde escuchaste tú eso? ¿Dónde escuchó eso? Porque cuando tú te acercas a la palabra, en vez de sentirte menos pecador, te vas a sentir más malo, más pecador. Y te vas a dar cuenta que la palabra dice que engañoso es el corazón, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Te vas a dar cuenta que eres pecadora, que eres un pecador y que necesitas de la gracia de Dios. Yo le decía: la diferencia está en que nosotros los creyentes tenemos un aliciente glorioso. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadidos de esto: aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él un día empezó una buena obra en nosotros, mis hermanos, y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y nos va a llevar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos un destino como creyentes: ser hechos a la imagen de Jesucristo. Ese es nuestro destino, según la palabra de Dios. Así que ese es el privilegio. Pero es mi deseo, mis hermanos, que seamos tratados por el Señor
en este asunto particular de la generosidad. Que el Señor nos ayude de manera especial y nos dé la gracia para ser tratados por Él. Yo espero, mis hermanos, que salgamos de este lugar permeados por la palabra, exhortados por la palabra, animados por la palabra de Dios, a ser en gran manera generosos. Así que vamos a ver este tema de hoy de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a tener una introducción histórica acerca del diezmo. Ese va a ser nuestro primer punto, lo que están tomando nota. Una introducción histórica acerca del diezmo. Lo segundo que veremos será la generosidad en la ofrenda voluntaria del creyente. Primero, una introducción histórica acerca del diezmo. Segundo, la generosidad en la ofrenda voluntaria del creyente, según el Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, veremos una conclusión. Así que esos 3 puntos lo estaremos tocando. Primer punto, introducción histórica acerca del diezmo. Como les decía, mis hermanos, el tema del dinero ha sido maltratado por muchas iglesias, tristemente. Así que la recomendación es caminar a la luz del texto sagrado. Yo les hablo a la iglesia y le digo, mis hermanos, caminar en el terreno de la Escritura es caminar en un terreno seguro. La Biblia dice que el que anda en estos caminos, por muy torpe que sea, no se extraviará. La Biblia dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Caminar en las Escrituras es caminar en un terreno seguro. A veces cuando alguien se me acerca, me dice, pastor, es que soñé esto, soñé lo otro, yo lo llevo a la Escritura. Le digo, el sueño no es un terreno seguro. Puede ser un resultado de los frijoles, de algo que, un mal sueño, alguna cosa, ¿cierto? De una mojarra, en mi caso, que me gusta el pescado. Pero caminar en las Escrituras es caminar en un terreno seguro, mis hermanos. Cuando uno habla y da el consejo de Dios, uno tiene la tranquilidad. Señor, no soy yo, eres tú el que estás hablando. Eres tú. Esa es la tranquilidad que tenemos cuando abrimos la palabra del Señor. Así que, hablando de la introducción acerca del diezmo, que espero correr, voy a verla ahora porque me emociono. Primer texto donde aparece la palabra diezmo es en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Ese es el primer texto donde aparece la palabra diezmo. Voy a correr porque veo que el tiempo... Génesis 14, 18 al 20. Miren lo que dice la palabra. 18 al 20. Dice la palabra: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo, le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Allí es la primera parte de las Escrituras donde aparece la palabra diezmo. Y aparece en el contexto cuando Abraham tuvo una victoria, luego se encuentra con Melquisedec y entrega los diezmos. El texto no aclara, mis hermanos, no es claro el texto, no dice que Abraham, no dice si Abraham antes diezmaba o si diezmó después de esto. Eso no dice el texto, eso no es claro el texto. Lo que sí dice el texto, o lo que sí está diciendo el texto, es que Abraham diezmó. La pregunta es, ¿qué diezmó? Porque no dice que diezmó el producto de la tierra, ni el ganado, ni alguna oveja, no está diciendo eso. Ni que diezmó algo de su riqueza personal, no está diciendo eso. Lo que realmente estaba diezmando Abraham era
algo que hacía parte de un botín de guerra, que los reyes en esa época solían cobrar. Había un botín que los reyes cobraban y era ese botín que está diezmando Abraham. Así que este texto no sería útil, digamos, a la hora de hablar acerca del diezmo, porque es un texto aislado. Como les digo, la Biblia no dice que Abraham diezmaba antes, ¿o sí? Tampoco dice que Abraham diezmara después. Tampoco dice que Melquisedec le siguiera cobrando los diezmos a Abraham, ¿o sí, mis hermanos? No dice eso. Hay algunos que para fundamentar una doctrina del diezmo se basan en Hebreos capítulo 7. Anótenlo para ahí, después lo leen porque no tenemos tiempo. Algunos para fundamentar la doctrina del diezmo se basan en Hebreos capítulo 7 y Hebreos capítulo 7 está citando este episodio de Génesis. Pero mis hermanos, yo no creo que Hebreos 7 esté enseñando algo acerca del diezmo. Yo creo, de hecho, eso no sería consistente con la enseñanza general del libro de Hebreos. Yo creo que lo que está enseñando el libro de Hebreos, específicamente el capítulo 7 de Hebreos, es la superioridad del sacerdocio de Cristo por encima del sacerdocio levítico. Noten cómo lo dice un comentarista. Dice lo siguiente: Hebreos 7 no tiene nada que ver con un reconocimiento perpetuo del diezmo, sino con la supremacía del sacerdocio y liderazgo de Jesucristo por encima de Abraham y por encima de la ley del Antiguo Testamento. Los judíos tenían a Abraham en alta estima. El autor de Hebreos desea comprobar que si Melquisedec era mayor que Abraham, entonces el sacerdocio de Jesucristo es superior al de Aarón. Eso es lo que está enseñando Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 nos está hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo, no del diezmo. Él usa el diezmo para hablarnos de esa superioridad. Así que no sería consistente ni sería sano tomar este texto de Génesis para hablar acerca del diezmo. Pero veamos otro texto, mis hermanos. Otro texto donde aparece la palabra diezmo. Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Si algún hermano me puede ayudar a leerlo, si me hace el favor. 28, capítulo 28, versículo 20 al 22. Hasta el 22, ese es el 22. Es el segundo pasaje donde aparece la palabra diezmo y aparece en el contexto donde Jacob hace una promesa, un voto, pero no podemos olvidar, mis hermanos, que ese pasaje está en el contexto donde Jacob está huyendo ¿de quién? De Esaú. Y está huyendo porque él hizo algo malo. ¿Qué hizo? Le robó la primogenitura a su hermano Esaú. ¿En complicidad con quién? Con su madre. Y ahora Jacob está huyendo porque ¿quién quiere matarlo? Esaú quiere matarlo. Así que no es descabellado, mis hermanos, pensar que Jacob en un temor o en su temor de morir, en temor por la muerte, haya hecho una promesa como esta. Pero con esos antecedentes de Jacob, había sido un engañador, usurpador, terrible, estaba huyendo. Así que con esos antecedentes no es descabellado pensar que Jacob esté tratando de sobornar a Dios. Noten lo que dice: si tú vas conmigo en este viaje, si tú me das pan para comer,
ropa para vestirme, y si llego bien a la casa de mi padre, sí y solo sí, serás mi Dios. Y si no, si notan el corazón, el espíritu de esta promesa, si no, no vas a ser mi Dios. Miren lo que dice un comentarista en cuanto a esta parte. Se me escapa, dice, nunca aquí se especifican detalles sobre el modo de aplicar el diezmo. De hecho, no hay evidencia bíblica que indique que Jacob haya cumplido con esta promesa condicional de diezmar que hizo en Betel cuando se dirigía hacia Harán. Conociendo la actitud manipuladora de Jacob, no es de extrañar que haya intentado hacer negocios con Dios en una especie como de un trueque. Si me das 100, yo te doy 10. Dame 100 y tendrás tus 10. Si eres mi proveedor y mi protector, entonces serás mi Dios. Si no, no. Es claro que en este tipo de promesa de diezmar hay una intencionalidad ventajista y oportunista por parte del patriarca Jacob. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Si notan, mis hermanos, hay una actitud ventajista de parte de Jacob. Yo te doy 100, tú me das los 10. Pero la Biblia no es clara y no dice que Jacob lo haya cumplido. No dice que Jacob haya diezmado. Así que estos dos textos no nos servirían para formular una doctrina acerca del diezmo. Miren lo que dice otro comentarista acerca de estos dos pasajes. Hemos de afirmar con profunda convicción que ninguno de estos dos relatos bíblicos registrados en el libro de Génesis avala en modo alguno el concepto del diezmo, como pretenden hacer creer algunos hoy día. Ni el relato del encuentro de Abraham con Melquisedec, ni el relato de Jacob prometiendo diezmar a Dios en Betel, ninguno de ambos relatos habla de una institucionalización del diezmo. Toda doctrina religiosa que afirme que se deba diezmar fundamentada en estas narraciones bíblicas, tenemos que señalar que desde una perspectiva exegética y teológica es simple y llanamente insostenible, por tanto carente de consideración alguna. Apoyarse en estas dos historias para articular una doctrina que respalde el modelo del diezmo en la iglesia cristiana y en nuestro tiempo es violentar de forma suspicaz la interpretación del texto sagrado y desconocer totalmente las reglas de la exégesis. Así que no podemos tomar estos dos textos para formular una doctrina acerca del diezmo. Pero después de haber considerado estos dos pasajes, ahora sí quiero hablarles acerca del diezmo bajo la ley de Moisés. Y rápidamente vamos a Números, capítulo 18, versículo 21 al 29. Que el tiempo me sigue preocupando. Números capítulo 18, versículo 21 al 29. Si alguien me puede ayudar a leerlo, haz el favor.
diezmo de esos diezmos. La contribución que ustedes me presenten será contada como si fuera trigo de la era o mosto del lagar. Así que reservarán para mí como contribución el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas y se lo entregarán al sacerdote Aarón. De todos modos, los dones que reciban reservarán para mí una contribución y me consagrarán lo mejor. Ok, gracias mi hermano. Habían 12 tribus. Quiero que lean también un momentico antes de entrar allí. Levíticos capítulo 27, versículo 30 y 32. Si alguien me puede ayudar con ese texto. Levítico 27, versículo 30 y 32. Y el diezmo de la tierra, así la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio. Gracias, mi hermano. Algo que dicen esos textos es que el diezmo, había una tribu entre las 12 tribus, la tribu de Leví, que no recibió herencia, no recibió tierra. Esta tribu debía ser sustentada ¿por quién? Por las 11 tribus. Las 11 tribus estaban en la obligación de sustentar a esta tribu de Leví, que como bien lo dice Número, estaban ejerciendo un ministerio. ¿Cuál era el ministerio? El sacerdotal. Ellos espiaban el pecado del pueblo, oraban por el pueblo, mediaban por el pueblo. Ellos estaban en esa tarea. Así que ese 10%, ese diezmo, ellos tenían, las 11 tribus, tenían que dárselo ¿a quién? A la tribu de Leví. Pero noten una definición antes de continuar acerca del diezmo. La palabra diezmo viene del hebreo maser. En la etimología cristiana primitiva se entendía por la 10ª parte de los frutos que provenían de los campos, prados, viñas, árboles y animales, productos, no dinero. ¿Sí ven lo que dice Levítico? ¿Levítico está hablando de dinero? No. ¿Números está hablando de dinero? No. Así que esta 10ª parte que era entregada a los levitas era como un impuesto gubernamental en un gobierno teocrático para sustentar a los levitas y para fomentar el culto a Dios. Esa era la intención, era como un programa del gobierno para fomentar el culto a Dios. Esa era la intención. Así que lo primero que quiero que tengan claro por las escrituras es que no está hablando de dinero. Los diezmos, esos diezmos no consistían en dinero. Tenía que ver con la producción agrícola y animal, no con dinero. Y alguno puede argumentar, pastor, y puedo decir que en ese tiempo era porque no había dinero. Dice un teólogo llamado John MacArthur que desde muchos tiempos antiguos ya se hacían transacciones en dinero. Y nos lleva el libro de Génesis. ¿Recuerdan cuando José quiere detener a su hermano? ¿Qué le mete la bolsa de qué? Del dinero, y eso está mucho antes que este pasaje. Y se les voy a dar el pasaje solamente para que lo anoten y lo tengan allí pendiente. Eso está en Génesis 42, 25 y Génesis 47, 13 al 18, donde habla acerca del dinero. Solamente para que lo lean porque el tiempo ya no nos alcanza. El tiempo está corriendo, mis hermanos. Así que lo primero que quiero que tengan claro es que no está hablando de qué. No está hablando de dinero, está hablando de qué. Del fruto. Y este diezmo que era dedicado a los levitas buscaba fomentar el culto a Dios. Ahora alguien hace una pregunta, pastor, ¿y los diezmos de diezmos que habla el texto? Bueno, no todos los levitas eran sacerdotes. Los sacerdotes comenzaban su ministerio, y eso se los voy a sustentar por las escrituras, pero solamente quiero que lo anoten y luego lo lean. Los sacerdotes comenzaban su ministerio a los 25 años y lo terminaban a los 50 años. Así que habían personas mayores de 50 que no eran sacerdotes y habían personas menores de 25 que tampoco eran sacerdotes y también comían.
Así que esa 10ª parte la tomaban toda la tribu de Leví, pero la tribu de Leví tenía que tomar los diezmos de diezmos, es decir, de esa 10ª parte, ellos sacaban un 10% para entregarlo a los sacerdotes, para que ellos a su vez presentaran un sacrificio al Señor y lo presentaran como ofrenda al Señor. A este diezmo se le conoce como el diezmo del Señor o el diezmo de los levitas. ¿Por qué el diezmo de los levitas? Porque la 10ª parte le correspondía a ellos. ¿Por qué el diezmo del Señor? Porque la 10ª parte de los diezmos que los levitas recibían se lo llevaban a los sacerdotes para que a su vez lo presentaran como sacrificio al Señor. ¿Estoy siendo claro, mis hermanos? Bueno, vamos bien entonces. El tiempo es el que estoy luchando, mis hermanos. Y para que pueda sustentarle la edad de los sacerdotes, eso se encuentra en Números capítulo 8, versículos 24 al 26. Ese diezmo era una especie de impuesto gubernamental, era como un programa del gobierno teocrático que buscaba fomentar el culto a Dios, como les decía. Así que cuando estas personas no daban el diezmo, mis hermanos, no daban el fruto de la 10ª parte del fruto de la tierra, de su producción agrícola y animal, era delicado y estaban ofendiendo a Dios. Era tan delicado que el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice que me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y ofrenda. El pueblo dejó de llevar la 10ª parte al granero. Ay, Señor, el tiempo. Vamos a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 8. 3:18. Ayúdenme, mis hermanos. Malaquías 3:18. 3:8, perdón. ¿Quién lo tiene? Interesante. Muchos usan ese texto para decirle a algunos hermanos que si no diezman van a ser malditos, pero eso es contrario a las escrituras. Hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es contrario a lo que dice la palabra. Y no está hablando de dinero. Lleven todos los alimentos ¿a dónde? Al granero. Lo que pasa es que pensamos que la alfolía era esa bolsita roja que a veces no, es un granero. ¿Y ese granero qué debían llevar al granero? La 10ª parte de su producción agrícola y animal. No debían llevar dinero. Era el fruto de la tierra lo que llevaban. Y si el pueblo no lo llevaba, iban a ser malditos y iba a venir el devorador. Entonces algunos piensan que el devorador es el diablo y si tú no diezmas va a venir el diablo y va a robar tus finanzas. Eso no es lo que está diciendo el texto, mis hermanos. El texto lo que está diciendo es que si este pueblo en ese contexto no llevaba la 10ª parte de los frutos de la tierra, Dios iba a enviar una plaga. Creo que hay algunas traducciones que dicen langosta, si no estoy mal. Iba a enviar una plaga para que se comiera el fruto de la tierra por la desobediencia de ellos. Pero si lo hicieran, ellos iban a ser bendecidos en el Señor. Así que no está hablando de dinero, está hablando de fruto. Pero quiero que vayamos a otro texto. Deuteronomio. Espero que esté claro que este diezmo no consiste en dinero, sino en el fruto de la tierra y que buscaba fomentar el culto ¿a quién? A Dios. Vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 12. Escuche algún hermano o hermana que me pueda ayudar. Versículo 10, 11, 17 y 18.
Gracias, mi hermano. De entrada quiero decirles que este es un segundo diezmo que el pueblo de Israel tenía. Es decir, ya no, el pueblo no debía dar el 10, sino el ¿qué? El 20%. El primer diezmo era para los levitas y para que los levitas a su vez lo dieran al Señor en ofrenda. Esa era una primera décima parte. Pero este segundo diezmo tenía el primer diezmo tenía el propósito de fomentar el culto a Dios. Este segundo diezmo tenía el propósito de fomentar el compañerismo, la unidad y de manera especial la alabanza y la adoración a Dios. Era un diezmo que daban cada año, y ahorita se los voy a sustentar por las escrituras, que daban cada año con el fin de reunirse todos y tener una gran fiesta, una gran comida. ¿Han escuchado a un pastor que diga, traiga sus diezmos que nos los vamos a comer en un asado hoy? No dicen eso, ¿cierto? Pero esa décima parte sí era para eso, mis hermanos. Así que ya no vamos en el 10%, ya vamos en un 20%. Esta gente tenía un compromiso con Dios en un gobierno teocrático. Era un programa gubernamental que buscaba fomentar la unidad, el compañerismo y de manera especial la adoración y la alabanza a Dios. Miren lo que dice un comentarista al respecto. Este diezmo se instituyó cuando Israel conquistó la tierra prometida, pues un 10% debía darse para tener una celebración anual, una fiesta con la familia, los amigos, la servidumbre, mientras que el propósito del diezmo del Señor fue perpetuar el ministerio sacerdotal. El diezmo de la celebración tuvo como objetivo tener una gran fiesta religiosa y compañerismo mutuo entre el pueblo de Dios, de modo que la suma de los diezmos constituía ya una mordida económica, no del 10, sino del ¿qué? Del 20%, y era obligatoria. A este diezmo se le llama el diezmo de la celebración. Así que el primer diezmo era el diezmo del Señor o el diezmo de los levitas. Este segundo diezmo se le llamaba el diezmo de la celebración. Si alguno quisiera mantener la doctrina del diezmo, debería ser consistente con las escrituras y no diezmar dinero, sino seguir diezmando el fruto de la tierra, y no diezmar el 10, sino el 20 y algo más que vamos a seguir viendo, porque hay un tercer diezmo que quiero mostrarles por las escrituras. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 y 29. Para sustentarle lo que les dije, mis hermanos, que estos dos diezmos, los primeros dos diezmos se daban cada año. Quiero que anoten allí en sus apuntes Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero lo leerán en sus casas y lo corroborarán ustedes. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29, ¿qué dice, mis hermanos? Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y los guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que vive en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Nuevamente está hablando de ¿qué? Del fruto de la tierra, no está hablando de dinero. Y este es un tercer diezmo, no se daba cada año, sino se daba cada ¿cuánto? Cada 3 años, lo que indica que por año era el 3,3%. Y si hacemos cuenta, ya el pueblo no está dando el 20%, sino el 23% de sus ingresos para sustentar las políticas del gobierno. Y este tercer diezmo buscaba fomentar el amor al prójimo. Era como un programa gubernamental o de beneficencia para los pobres de la sociedad. Así que un tercer diezmo en las escrituras que vemos por la palabra. En cuanto a esto, dice un comentarista, este diezmo proporcionaba la ayuda social a los que no podían sostenerse, al extranjero, incluso a los levitas, a los pobres. Asimismo, ya que el diezmo era el 10% cada 3 años, esto significa 3,3% por año, siendo así el total de diezmos más del 23%
al año. Este diezmo se le conoce como el diezmo de los pobres. Miren lo que dice en cuanto a estos tres diezmos este comentarista. Estos 3 diezmos obligatorios fueron establecidos como parte integral de un sistema social operante en el marco de la teocracia israelí. Cubrían 3 necesidades básicas. La primera, la necesidad de sostenimiento de los sacerdotes del altar para fomentar el culto a Dios. Segundo, la necesidad de alabanza y agradecimiento a Dios por la liberación de la esclavitud. Tercero, la necesidad de asistencia y provisión para quienes pertenecían a los estratos sociales marginados. Notan, van 3 diezmos. Y no dice, no habla de dinero. De hecho, si ustedes leen el libro de Éxodo, no van a encontrar la palabra diezmo. ¿Por qué? Estaban vagando en el desierto, no sembraban nada, no tenían nada que diezmar. No diezmaron en el libro de Éxodo. Cuando ustedes leen se van a dar cuenta de eso. Bueno, mis hermanos, eso en cuanto al diezmo, ya hablamos de eso. ¿Qué podemos decir en cuanto a la ofrenda voluntaria? ¿Cuál es la transición? Ya hemos explicado el diezmo según el Antiguo Testamento. Rápidamente quiero aclararles que el Nuevo Testamento no enseña que debemos diezmar, no enseña explícitamente que debemos diezmar. El libro de los Hechos contiene 30 años de historia de la iglesia y en el libro de los Hechos no aparece la palabra diezmo. Hay un texto que quisiera que leyéramos, Lucas capítulo 11, versículo 42. ¿Qué dice? Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Noten algo, el versículo aparece no en un contexto eclesiástico, sino en un contexto judío. ¿A quién se dirige Jesús? A un fariseo que era judío. Y lo que estaba afirmando Jesús, lo que estaba tratando de mostrar Jesús, es que estos fariseos eran demasiado estrictos, que había que sembrar el fruto de la tierra. Esta gente sembraba hasta las semillas. Imagínense, hasta de las semillas diezmaban. Entonces eran bien estrictos, pero descuidaban cosas más importantes, como la fe, el amor al prójimo, la misericordia. Entonces más bien eso es lo que está enseñando el texto. Y Jesús está dándoles allí en el punto y mostrándoles cómo tristemente estaban haciendo eso. Mis hermanos, el libro de los Hechos no enseña el diezmo. Ya explicamos Hebreos 7, no está hablando del diezmo, está tratando de mostrarnos la superioridad del sacerdocio de Cristo. En la iglesia, los primeros años de la iglesia no se diezmó. Miren lo que dice un hombre llamado Ireneo que vivió en el año 140 al 202 después de Cristo. Este hombre dice lo siguiente: mientras que ellos, los judíos, acostumbraban a retener los diezmos de sus propiedades como consagrados, los otros, los cristianos, por otro lado, que han alcanzado libertad, dedican para el uso del Señor todas las cosas que poseen, ofrendando gozosa y libremente en mayor abundancia, porque tienen una esperanza más grande. El Nuevo Testamento no enseña el diezmo, pero sí enseña el dar con generosidad y sí enseña una ofrenda voluntaria. Ya no tenemos levitas, mis hermanos, pero sí tenemos unos pastores que deben ser sustentados económicamente y que bíblicamente deben ser sustentados. Si no lo hacemos, mis hermanos, estamos pecando contra el Señor. Estamos pecando contra el Señor. Ya no tenemos levitas, pero sí tenemos pastores. Y para que lo lean, porque ya no me va a dar tiempo, en cuanto a lo económico, o rápidamente si alguien lo puede leer, porque sé que es bien importante, primera de Timoteo 5, 17 al 18. Para sustentarles que los pastores deben ser sustentados según el Nuevo Testamento, económicamente. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar,
Ahí está hablando de dinero. Y cuando la palabra dice ancianos, hay 3 palabras que usa el Nuevo Testamento que son intercambiables o que son sinónimas. Ancianos, obispos y pastores son lo mismo. En ese texto no está hablando de los que ya están en la tercera edad. No, está hablando de los pastores. Y dice que deben ser dignos de doble honor. Y está hablando de dinero, mi hermano. Ellos deben ser sustentados. Y necesitamos seguir fomentando el culto a Dios. Ellos necesitan dedicarse a la oración y a las escrituras para que al abrirlas en un día como hoy no les vengan a hablar de sus opiniones, sino que le vengan a hablar de la opinión del Señor, de la palabra de Dios. Ellos necesitan estudiar, pero también necesitan comer. Y la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y yo le aconsejaba a un amigo pastor en Barranquilla, le decía: mi hermano, si la iglesia no te sustenta, debes salir y trabajar y sustentar a tu familia. Seguir predicando cuanto puedas, claro. Pero debes ir, porque la Biblia te indica que tú debes sustentar a tu familia. Ese es el consejo bíblico. Y ya se comenzaron a callar porque el tema comenzó a ser un poco más tenso. Quisiera que se devolvieran los minutos un poquito más. Claro, mi hermano. Pero lo vemos por las escrituras, porque alguno puede decir: ¡ay, ya el diezmo no está vigente! No voy a dar. No, mi hermano. La ofrenda supera el diezmo, porque es mucho. Tenemos promesas más grandes y gloriosas. Y debemos seguir fomentando el culto a Dios. Debemos seguir sustentando pastores para que se dediquen a la obra de Dios. Ya no hay un templo donde se reúnan las personas para tener una fiesta, para tener una comunión, para fomentar la unidad. Como dice la Biblia, no tengamos por costumbres el dejar de congregarnos. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya no tenemos ese templo tan grande del Antiguo Testamento, pero sí necesitamos un lugar para reunirnos y fomentar el compañerismo, el amor, las buenas obras, la adoración a Dios. Y este lugar necesita dinero, ¿para qué? Para pagar un arriendo, mis hermanos. ¿Se necesita o no? Sí, claro que sí. Por eso necesitamos ofrendar con generosidad, mis hermanos. Con generosidad. Dice un pastor en Dominicana: el dinero no lo es todo, pero calma los nervios. Sí, cierto, hermana, no lo es todo, pero calma los nervios a veces. Uy, no tenemos para el arriendo. Pero, ay, Señor, gracias. Ahí ha suplido, los hermanos están siendo generosos. En cuanto a los pobres, ya no podemos decir que los tenemos con nosotros, porque dice Cristo: a estos siempre los tendréis con vosotros. Y somos llevados por las Escrituras a pensar en el necesitado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17: el que tiene bienes de este mundo ve a su hermano pasar necesidad y no hace nada, ¿cómo puede el amor de Dios morar en él? Necesitamos seguir también trabajando en la obra social. Mis hermanos, ¿por qué la iglesia no tiene un hogar de rehabilitación, no tiene un orfanato? Porque no somos generosos. Yo les comentaba a los pastores que tuve el impactante testimonio de poder estar en una iglesia que tenía orfanatos, tenía hogar de rehabilitación, y todo eso salía del corazón generoso de los creyentes. Así que debemos dar porque hay necesidades. El Señor nos ayude. ¿Cuánto debo dar? Yo no soy quien para decirle cuánto debo dar. Hay algunos estudiosos que sugieren que el diezmo, la 10ª parte, debería ser el piso, debería ser el punto de partida. O sea, dicho de otra manera, por lo mínimo yo debería dar el 10%. Menos de allí, hay que examinar nuestro corazón. Hay que examinar nuestro corazón, mis hermanos. Por lo mínimo. Más de allí, lo que usted considere prudente en el Señor. Eso es un consejo ahí como de algunos estudiosos que he tenido la oportunidad de escucharle. El Señor nos ayuden. Miren lo que hacían esos creyentes a los cuales se refiere Ireneo en el primer siglo. Dice que dedicaban para el uso del Señor
todas las cosas que poseen, ofrendando gozosa y libremente en mayor abundancia, porque tienen una esperanza más grande. El Señor nos ayude. Miren, les voy a leer algo antes de considerar algunos textos rápidamente que nos orientan en cuanto a la ofrenda. Tengo hasta las 12, ¿cierto, pastor? ¿Sí? ¿12? Sí. O hasta las 2. No, mentira, hasta las 12. Miren lo que les voy a leer antes de mirar. Aunque el Nuevo Testamento no obliga a dar un porcentaje específico, la iglesia no queda eximida del compromiso de aportar. Antes bien, nos enseña que el cristiano debe dar a la medida de Cristo y por amor a Él, de acuerdo con las necesidades de la iglesia y sus propias posibilidades. El principio de entregarle a Dios lo mejor que tenemos permanece vigente. Debemos honrar y respetar a Dios hoy como ayer. Él sigue esperando que aquellos que le adoran se entreguen a Él por completo. El diezmo era una manera de expresar a través de lo económico el amor a Dios de todo corazón y el amor al prójimo como a uno mismo. También hoy los creyentes deben conocer que todo cuanto poseen les fue dado por Dios y que deben administrarlos como mayordomos responsables, preguntándole al Señor cuál es su voluntad respecto de todo aquello que puso en sus manos. Algo que todos los creyentes debemos tener muy en claro es que el Nuevo Testamento, la práctica de ofrendar, supera al diezmo, ya que no se hace por imposición, sino por alegría, con libertad. Cuando se está bajo la ley, se decía, tienes que dar para que tengas. Bajo la gracia, el Señor nos da para que demos. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a leer algunos textos que van a orientar nuestra manera de ofrendar. Primera de Corintios, capítulo 16. Y quiero terminar con el que comenzamos leyendo. Primera de Corintios 16, rápidamente, versículos 1 y 2. Unos textos que nos orientan a cómo debemos ofrendar. 16, la Biblia más rápida. En cuanto a la ofrenda para los santos, esta era una ofrenda que iba a ser para la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando por necesidades. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana se debe ofrendar individualmente, cada uno. Cada primer día de la semana, cada uno más bien se debe ofrendar regularmente. Como dice, cada primer día de la semana se debería ofrendar regularmente. Cada primer día de la semana. Y me gusta que diga cada primer día de la semana porque es el domingo, que hace parte que nos reunimos todos y adoramos al Señor. Y mis hermanos, basado en eso, en ese texto, en esa partecita, yo pienso que el dar hace parte de nuestra adoración a Dios. De hecho, basado en ese texto, nosotros en nuestra iglesia local recogemos las ofrendas justo allí pegado a la alabanza, porque consideramos que hace parte, aunque todo el servicio es una adoración a Dios, consideramos que la ofrenda hace parte de nuestra adoración a Dios. Pero rápidamente se debe hacer primero que todo regularmente. ¿Cómo debo ofrendar? Regularmente. Ya no es cada año, mis hermanos. Ahora en el Nuevo Testamento es regularmente. Algunos pueden ser 8 días, otros pueden ser cada 15 días, según pues le paguen, mis hermanos. Pero debo ofrendar. Se debe ofrendar individualmente, cada uno. ¿Cómo dice el texto? Cada uno. Tercero, se debe ofrendar de manera planificada. El verso dice, ponga aparte algo. Debo ofrendar de manera planificada. No se trata de meter la mano en el bolsillo y el primer billete que salga, que sé que no va a salir el de 50,
lo ofrendo. No se trata de hacer eso, mis hermanos. Usted debe planificar en su corazón y decir, Señor, esta parte la voy a dar para ti, Señor. Para fomentar el culto a ti. Para fomentar la adoración a ti. Para ayudar a mi prójimo. Para ayudar a los necesitados de la iglesia. Porque fui salvo, no por buenas obras, pero sí para buenas obras. Amén, mis hermanos. Así que sea planificada. No es así como, no. Se debe ofrendar de manera proporcional según hayas prosperado. De manera proporcional. Algunos pueden hoy ofrendar el 10, pero si el Señor le ha prosperado, mañana puede ofrendar más del 10. El Señor sabrá. Pero mis hermanos, quiero que noten que estamos siendo guiados. ¿Por qué? Yo no les estoy hablando, y por eso les hablé del diezmo, y les hablé en qué consistía, pero ahora les estoy hablando de la ofrenda, y les estoy hablando en qué consiste, en dinero. Y necesitamos de la ofrenda voluntaria del creyente para sustentar las necesidades de la iglesia en el nuevo pacto. Amén, mis hermanos. Yo no quiero, lo que les dije al principio, quiero que ustedes puedan notar que estamos caminando en un terreno que seguro, que es el terreno de la Escritura. Se debe ofrendar de manera proporcional, se debe ofrendar alegremente, no es venir con la cara, toca dar ese 10%. No, qué embarrada. No, mis hermanos. Es con alegría, con gozo en el corazón. Señor, de lo recibido de tu mano, te damos. Tú me has bendecido. Y aún, hermano, debe ser sacrificial esa ofrenda. Aún en medio de nuestras necesidades. ¿Recuerdan aquella viuda que dio sus 2? Lo único que tenía prácticamente, así que debe ofrendar alegremente. Ahí al lado colóquenla en 1 Corintios 9:7. Se debe ofrendar de manera sacrificada. Al lado colóquenla en Marcos capítulo 14, versículo 41 al 44. Y ahora sí, por último, quisiera, para ir concluyendo y para concluir, quisiera que viéramos rápidamente 2 ejemplos de generosidad. El primer ejemplo, los macedonios. 2 de Corintios 8. Por último, 2 ejemplos de generosidad. Sí. 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La palabra gracia allí no está hablando más bien la palabra gracia allí se refiere al dar, al ser generoso. No se refiere a lo que a veces conocemos, como un regalo inmerecido. No, en este contexto se va a referir al ser generoso, al dar. Entonces noten con eso en mente, dice: asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál gracia? La gracia de dar. ¿Cuáles eran las iglesias de Macedonia? Bueno, Macedonia estaba ubicado en el norte de Grecia y Acaya estaba ubicado en el sur de Grecia. Corinto era una ciudad que pertenecía a Acaya, es decir, Corinto estaba ubicada geográficamente en el sur de Grecia. Iglesias o ciudades como Filipos, como Tesalónica, como Berea, estaban ubicadas en el norte de Grecia, y Macedonia estaba ubicada en el norte de Grecia. Así que Pablo va a usar este ejemplo de los hermanos del norte de Grecia, es decir, los hermanos de Macedonia, para estimular a la iglesia en Corinto a que debe ser generosa. Miren lo que dice con eso en mente. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esta iglesia, el Imperio Romano había robado su tesoro, los había dejado bien pobres, mis hermanos, al sector, al norte de Grecia, a los macedonios. Y aún así eso no fue impedimento para que ellos fueran generosos. Miren lo que dice: pues doy testimonio, dice Pablo. Esto se lo escribe Pablo a la iglesia en Corinto para estimularlos. Pues doy testimonio de
que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, como eran pobres, la ofrenda en cantidad no iba a ser grande, iba a ser poquita, dice conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, aún más allá, mis hermanos. Y miren lo que dice que me parece impactante, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio, algunas dicen en esta gracia para los santos. Pastor, por favor, le pido que me deje ofrendar. ¿Será que nosotros hacemos eso, mis hermanos? Dios nos ayude. Estos hermanos aún en su pobreza. Pablo, yo sé que tú conoces y estás siendo consciente con nuestra necesidad, pero por favor déjanos ofrendar, por favor déjanos participar de este privilegio. Mis hermanos, Gálatas capítulo 6, versículo 6, a los que les enseñan, háganlo partícipes de toda cosa buena, de toda cosa buena. ¿Notan? Déjanos, Pablo, por favor, te lo pedimos. Ay, el tiempo. Ay, no, mis hermanos. Bueno, rápidamente. Me perdonan si me llego 2 minuticos por ahí, por favor. Pero he enviado a los hermanos, dice, pues conozco, me perdí. 8 dice, pues doy testimonio de que con agrado, verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Debemos, antes de dar un aporte monetario, lo más importante es que nos entreguemos al Señor. De hecho, para los que ofrendaban en el Antiguo Testamento, para que su ofrenda fuera agradable, ellos debían presentar una ofrenda cruenta, si no estoy mal, se llama la expresión técnica. Era una ofrenda que llevara sacrificio. Debían ofrendar un animal donde hubiera derramamiento de sangre. Bueno, en el Nuevo Testamento Cristo murió por nosotros y es esa ofrenda perpetua para siempre. Él ofrendó su vida por nosotros. Por lo tanto, nuestra ofrenda va a ser agradable si tenemos en cuenta el consejo de la palabra también. ¿Verso qué, perdón? Por tanto, como... Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros en esta obra de ¿qué? Gracia, en esta obra de dar. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Si notan como el apóstol Pablo usa el ejemplo de la iglesia, de los hermanos en Tesalónica para animar a los hermanos en Corinto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Primer ejemplo, mis hermanos. Pablo usa un primer ejemplo para estimular a la iglesia en Corinto, el ejemplo de los creyentes de Macedonia. Pero usa un segundo ejemplo y lo lleva a la cúspide. Y a eso los quiero llevar hoy. Usa el ejemplo de Cristo. Mis hermanos, mi hermano, mi hermana, tu salvación, mi salvación se origina en que el Padre ofrendó a su Hijo para que tú y yo fuésemos al cielo. En eso, mis hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 5, si no estoy mal, o 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ofrendó a su Hijo. Y Pablo lleva a la iglesia a esa cúspide. Hablando del dar, mis hermanos. A veces pensamos que hablar de dinero es hablar como de algo malo. No, el amor al dinero es raíz de todos los males. Pero el dinero no es malo en sí. Es dependiendo del uso que nosotros le demos. Pero Pablo, hablando de dinero y hablando del dar, lleva a la iglesia a la cúspide. Él se entregó. Él, siendo rico, se hizo pobre. Mis hermanos, tenemos razones suficientes para ser generosos en gran manera.
Él, nuestro Padre Celestial, fue generoso en gran manera, ofrendó a su Hijo. Y quiero leerles la conclusión y terminamos y oramos. Quiero concluir con la siguiente. Tu salvación se origina en la buena voluntad del Padre que ofrendó a su Hijo para ti. Y debes comprender también que Dios no solo tiene poder para salvarte, sino que tiene voluntad de salvarte porque te ama. No olvides esto. Ofrenda y amor siempre van de la mano. El Señor les bendiga.